y amén. Amén, mis amados, el Señor los bendiga poderosamente en esta mañana. Qué bueno que te conectes en esta hora una vez más para recibir el consejo, la palabra de Dios en este tiempo que estudiamos la palabra. Y hoy hemos denominado este mensaje Regresa y edifica los muros. Y para eso queremos tomar el contexto bíblico del cual habla Nehemías allí en el capítulo 4, para que tú y yo lo podamos estudiar a cabalidad y podamos entender lo que el Señor quiere. Cuando estamos hablando de edificar esos muros, estamos hablando de que seamos rodeados realmente de la presencia de Dios de nuestras vidas, que haya una fortaleza a nuestro alrededor en la cual nosotros podamos estar seguros. Y la única fortaleza en la que sus hijos pueden estar seguros, pues es la fortaleza del Señor. Sí, la palabra dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, que realmente Él es escudo alrededor de los que en Él confían. Y es tan necesario, iglesia, que tú tengas esos muros a tu alrededor para que ante todo ataque que el enemigo quiera traer sobre tu vida, sobre mi vida, pues el Señor nos pueda defender y obviamente pueda levantar bandera delante de nosotros. En el contexto de Nehemías, para que tú entiendas qué era lo que estaba pasando, el pueblo de Israel había sido llevado hacia la cautividad y ya era el momento en que ellos obviamente se habían reconciliado con Dios, y cuando digo que se habían reconciliado con el Señor era que habían aceptado su error, de que se habían olvidado de quién era Dios en sus vidas, y ahora el Señor les iba a entregar una nueva oportunidad, una oportunidad donde el Señor sencillamente se iba a glorificar en la vida de ellos, y iban a regresar nuevamente allí a Jerusalén para reconstruir esos muros, para levantar nuevamente la ciudad. De la misma manera, nosotros debemos edificar esos muros a nuestro alrededor que nos defenderán de los ataques del enemigo. Tal vez a veces por haber descuidado nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad con el Señor, precisamente el enemigo ha podido llegar y atacar nuestras vidas y ha causado estragos en nuestros corazones. Pero esta palabra que el Señor nos da en esta mañana nos dejará ver con exactitud qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea realmente en esta hora, cómo Dios nos quiere revelar, sí, cómo tú debes levantar esos muros. Si tú miras Nehemías 4, mira lo que dice el verso 1. La palabra dice lo siguiente, Nehemías 4, verso 1. Dice la escritura: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, que dice aquí la palabra, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ok, cada vez que tú vas a intentar levantar esos muros a tu alrededor, cada vez que tú vas a intentar levantar esas barreras que te van a proteger, pues el enemigo va a intentar levantarse. Y a esto es a lo que quiero ir. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta efectivamente si estás tomado de la mano del Señor y si estás dispuesto realmente a que Dios haga la obra sobre tu vida. ¿Qué estamos viendo acá? Cuando tú intentas levantar esos muros en tu entorno, el enemigo tratará de traer burla. Acá hay dos personajes que van a aparecer que se llaman Sanballat y Tobías, ¿sí? Y estos dos personajes lo que hicieron fue llegar a hacer burla inicialmente de lo que los judíos estaban intentando hacer cuando ellos querían obviamente levantar esos muros. Eso va a suceder en nuestras vidas. El enemigo va a intentar colocar esa burla, ¿sí? Va a hacer burla de nosotros. Nos va a decir que nosotros no podemos obviamente hacerlo, que el Señor no está con nosotros. Mira la manera en que ellos lo decían. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Mira qué tremendo lo que está sucediendo acá, porque cada vez que tú intentas levantarte, el enemigo tratará de burlarse de lo que tú estás haciendo. Esto no es algo
figurativo, esto es algo real que Satanás intenta hacer cuando tú quieres levantarte, cuando tú quieres escudarte en el Señor, cuando tú quieres caminar fielmente con Cristo. Ahí tú verás este ataque, cómo el enemigo intenta levantarse a tratar de hacer burla sobre tu vida. Qué tremendo esto, iglesia. Pero la actitud que nosotros debemos tomar debe ser una actitud de valentía. O sea, cuando vemos aquí a Nehemías en esta actitud con el pueblo ante ese ataque, mira lo que dice el verso 3, y estaban junto a él Tobías amonita, al cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Imagínate, el pueblo estaba esforzado, tratando de reconstruir obviamente esas ruinas, y el enemigo viene sencillamente a burlarse de ellos. Dice: aún una zorra podrá derribar esos muros. Eso es lo que Satanás obviamente intenta hacer en nuestras vidas, desanimarnos para que nosotros no continuemos adelante. Esos muros de los que yo te estoy hablando es tu caminar en Cristo. Cuando tú le dices al Señor: toma mi vida, yo estoy guardado, yo estoy amparado, Señor, bajo la sombra de tus alas, yo confío en ti. Pero por otra parte el enemigo está tratando de derribar esos argumentos y coloca en tu mente y en tu corazón y te dice: tú no puedes, tú no lo puedes hacer, el Señor se ha olvidado de ti, eso que tú estás haciendo cualquiera vendrá y lo derribará, tú no podrás continuar adelante. Qué impactante lo que la palabra nos está hablando. Verso 4 dice: oye, oh Dios, sí, dice aquí la palabra, nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Qué hizo aquí Nehemías? Él empezó a orar. Él empezó a clamarle a Dios, él empezó a pedirle al Señor y a decirlo: mira lo que ellos están haciendo, mira que ellos están levantando contra los que estamos edificando estos muros. Aquí me deja ver la palabra claramente cómo el Señor nos lleva a eso, a orar, a clamar, a pedirle: Señor, defiéndenos de nuestros enemigos, porque cada vez que tú vas a querer caminar en el Señor, y mucho más cuando quieres servir, cuando quieres hacer la obra para Dios, habrá adversarios a tu alrededor que se burlarán de ti, que te dirán: tú no puedes, cualquiera va a venir y va a derribar esto, sencillamente esto se va a acabar. Pero ahí aparece el Señor. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que podemos estar tomados fielmente de la mano del Señor, que podemos orar al Señor y podemos pedirle, decirle: Señor, mira cómo ellos sencillamente nos están menospreciando. No nos menosprecian a nosotros realmente. Cuando hacen burla de ti, cuando Satanás trata de venir en contra de tu vida, está haciendo es burla del Señor, como diciendo: el Señor no tiene el poder, Dios no va a estar contigo, pero yo tengo la plena confianza, la plena certeza de que Dios está en mi vida, de que cuando tú decides caminar fielmente con Cristo, el Señor estará allí y Él te llevará hasta el final del camino. Esa es la convicción que debes tener en tu corazón. Ataques son los que van a venir, y esto es lo que estamos analizando en esta mañana, ¿sí? Dios nos llama a edificar esos muros, Dios nos llama a levantar esos muros a nuestro alrededor, a decirle al Señor: queremos estar contigo, queremos caminar contigo, queremos estar a tu lado, Señor, ¿sí? Pero el enemigo intentará detener esa obra. El enemigo no se agrada de que tú camines con Dios. El enemigo nunca estará contento de que realmente tú estés en el camino del Señor. ¿Quién quería impedir esto? Pues Sanballat y Tobías. Ellos eran una figura del diablo allí. Satanás los estaba usando precisamente para dañar. Satanás los estaba usando para que el pueblo se desanimaba. Pero por otra parte, Nehemías oraba a Dios, y vuelvo y te repito, mira lo que él le decía: mira que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo. En otras palabras, estaba diciéndole: Señor, avergüénzalos, muéstrales que tú sí estás con nosotros. Yo quiero decirte que cuando tú oras a Dios, que cuando tú clamas al Señor, Dios se va a glorificar sobre tu vida. Él mostrará que Él es ese escudo
escudo alrededor de tu vida, protegerá tu vida, te llevará hasta el final, así como iba a llevar al pueblo hasta el final. No solo los muros iban a ser reconstruidos, sino la ciudad, perdóname, iba a ser reconstruida. Eso es lo que Dios quiere. Pero ante la burla, tú no te des por vencido. Ante la burla, continúa adelante, clama a Dios y verás que el Señor obviamente se glorificará. Dice aquí la palabra, el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo que ánimo para trabajar. Eso es tan importante, el ánimo en la vida del creyente, que tú te sientas lleno del gozo de Dios, de que sepas de que Dios está allí contigo. Levantar y edificar iglesia no va a ser algo sencillo, va a ser algo donde Satanás siempre tratará de derribar tu vida, de que tú no hagas algo para el Señor, tratará de desanimarte, pero el Señor está mostrando acá cómo el pueblo tuvo ánimo para trabajar, porque realmente ellos querían volver a ver esa ciudad reconstruida, esos muros levantados. Necesitas el ánimo de Dios, la fortaleza de Dios en tu vida para continuar adelante. Y cuando el enemigo se burle de ti, no hagas caso a lo que Satanás está diciendo, haz caso a lo que el Señor está diciendo de tu vida. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. El Señor te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tú tienes el control en Cristo Jesús. No es tu autocontrol, es el control que tienes en el Señor. Saber de que Dios está contigo y de que tú podrás llegar al final de esta carrera en Cristo Jesús. El verso 7 dice, pero aconteció que yendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Sí te das cuenta lo que está pasando? O sea, el enemigo, en cambio de quedarse allí, se encoleriza, se viene aún más fuerte. Pero la pregunta es, cuando el enemigo intenta levantarse contra tu vida, ¿cuál es la manera en la que tú actúas? O sea, ¿te fortaleces en el Señor o eso te desanima para continuar tu vida, tu caminar en Cristo Jesús? Mira lo que el pueblo hizo. Verso 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Si tú te das cuenta, en el primer aspecto, cuando vino esa burla, ¿qué hizo Nehemías? Oró. En este segundo aspecto que estamos analizando, ¿qué hizo el pueblo? Volvió a orar. Eso me deja ver que cuando vienen los ataques del enemigo, tú debes clamar, tú debes orar, tu dependencia debe estar plenamente del Señor. No es en las fuerzas nuestras, debemos depender de Dios. Entonces dice la palabra, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Entonces oraron, pero también vigilaron. ¿Sí te das cuenta? O sea, el pueblo estaba atento, no estaba ajeno a los ataques que el enemigo estaba trayendo sobre su vida. Cuando tú estás en el caminar en Cristo Jesús, tú estás atento, tú estás orando, pero también estás vigilando. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro, a Jacobo y a Juan cuando estuvieron allí en Getsemaní? Dice, oren para que no entren en tentación. ¿Te das cuenta? Ellos debían orar, pero a la vez debían obviamente vigilar para que el tentador, para que Satanás no viniese y les tentase. ¿De qué manera? De que ellos sencillamente salieran y dejaran solo al Señor en el momento en que venían a apresar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso sucedió eso sobre ellos, porque no oraron, porque no vigilaron. Si yo quiero muros a mi alrededor, si yo quiero ver la gloria de Dios, debes estar orando. Mira el ataque que el enemigo quiere traer sobre tu vida, pero también debes estar vigilando. Y aparte de eso, mira lo que dice aquí la palabra. Verso 10. Dice la escritura, verso 9, perdóname. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Qué tremendo esto. ¿Sí? De día y de noche.
O sea, ellos estaban orando, ellos estaban vigilando, pero la obra no cesó, o sea, la obra continuó. Los ataques del enemigo no deben hacer en tu vida que tú mengues en tu vivir en Cristo, en tu obra en el Señor. Deben hacer que tú sigas trabajando, sigue haciendo la obra, sigue glorificando a Dios. Si tú que me escuchas en esta mañana eres alguien que lleva el evangelio, que comparte a otros de Cristo, no mengues ante los ataques del enemigo. Eso te debe motivar aún más a hacerlo con más fuerza, porque eso muestra claramente que tú estás haciendo la voluntad de Dios. El pueblo estaba haciendo la voluntad de Dios. Era el plan de Dios que fuesen reconstruidos los muros y la ciudad. Pero el enemigo no se iba a quedar quieto, pero el pueblo no se desanimó. Por lo contrario, oraron, vigilaron y siguieron trabajando en la obra. Debes seguir adelante, debes continuar. O sea, este tiempo, con todo lo que ha sucedido en el mundo entero, no nos debe detener. La obra debe continuar. Todo lo que Satanás intente hacer no va a hacer mella en la iglesia, antes debe animar a la iglesia, al creyente, a que tú creas fielmente que el Señor está pronto por regresar por su iglesia y nos debe llevar a continuar con la obra, a seguir en el mandato en el que el Señor nos está llevando. Sigamos leyendo qué dice el verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Te das cuenta cómo el diablo está empecinado en este momento para que la obra cesase, para que los muros de Jerusalén no fuesen levantados? Va a ser lo mismo que sucederá en nuestras vidas. Pero yo tengo la promesa de Dios en su palabra. Las puertas del Hades jamás prevalecerán contra su iglesia. Es la convicción que nosotros debemos tener, que el Señor fielmente está con nosotros, que Él nos defiende, que Él nos guarda, que Él nos cuida. Debes continuar. Obviamente la palabra dice acá, cuando Judá se acercó allá a Nehemías y le dijo: obviamente los acarreadores se han cansado, no podemos sencillamente edificar el muro. Físicamente, humanamente, el pueblo llega a un momento en que está construyendo el muro y se cansa, así como nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Nos cansamos físicamente en tu vida, en lo que intentas hacer y ataque tras ataque del enemigo. Pero ahí es donde nosotros retomamos fuerzas en el Señor. Y mira lo que dice aquí la palabra. Sigue leyendo allí conmigo. Después, verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno en su tarea. Quiero que grabes allí en tu corazón y que lo subrayes en tu Biblia: cuando hubieron entendido. Cuando tú entiendes el plan y el propósito del Señor, ahí continúas. O sea, el ataque vendrá, pero tú continúas adelante. Es decir, el diablo intentará llenarte de miedo, de temor, para que tú no continúes adelante. Te dirás: tú no puedes, te dirás sencillamente: tú estás pecando, tú le has fallado a Dios, Dios ya no te va a perdonar. Pero levántate en el nombre de Jesús y echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿El amor de quién? El amor de Cristo cimentado en nuestros corazones. El amor del Señor sembrado en cada una de nuestras vidas. La palabra me está mostrando entonces que cuando ellos entendieron el consejo, volvieron cada uno a su tarea. Y mira lo que dice la palabra en el verso 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Amén y amén. Qué hermoso este pasaje. Porque es darnos cuenta que aunque el enemigo intentó colocar temor, aunque Sanballat y Tobías estaban empecinados en atemorizar al pueblo,
Eso cobró más unión en el pueblo. Eso hizo que ellos estuviesen unidos. Eso hizo que en una mano ellos tuviesen la espada y que en la otra mano tuviesen sencillamente las lanzas, ¿sí? Tuviesen sencillamente para el ataque del enemigo, ellos estuviesen preparados fielmente, trabajaban en la obra con el asadón, pero de la misma manera tenían las lanzas, la espada, por si el enemigo llegaba a venir. Es decir, que los ataques del enemigo no pueden causar de que yo me detenga en mi caminar en Cristo Jesús. Por lo contrario, eso debe hacer de que yo continúe adelante. Todos los miedos que Satanás intente colocar en tu vida, tú debes levantarte en el nombre de Jesús, como lo hizo el pueblo acá, entender cuál era el plan del enemigo. Y el plan del enemigo es detener la obra de Dios, es detener tu vida, es detener tu caminar en Cristo. Pero tú debes esforzarte por levantar esos muros, por continuar adelante, para que el Señor sencillamente se glorifique en tu vida. De la misma manera, y ya para terminar, mira lo que dice acá en el verso, capítulo 5, el verso 1. Mira lo que dice la palabra acá. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. El problema que se presenta acá es que dentro del mismo pueblo, unos estaban abusando desde el aspecto económico. ¿Qué quiero decirte esto? Estaban practicando esa usura hacia el pueblo. A causa de la necesidad que había, los que menos tenían le había pedido a los que más tenían, pero los que más tenían estaban abusando sencillamente, ¿sí? Con usura del mismo pueblo. La palabra nos deja ver aquí cómo el Señor obviamente va a actuar, es decir, el enemigo se levanta en tu área financiera. Eso es lo que quiero explicarte en esta hora. Cuando tú intentas caminar con el Señor, buscarlo, ¿sí? Podrán existir momentos en que tu economía se ve debilitada. Es decir, el enemigo tratará de robarte la bendición que el Señor te está entregando. Tratará obviamente de que tu aspecto económico sea difícil, de que te quedes sin trabajo, como en estos tiempos que ha sido tan difícil, ¿cierto? El subsistir. Obviamente son ataques del enemigo para que tú mengues tu caminar en Cristo, para que cedas a los caprichos del enemigo, para que quieras creerle al Dios de este mundo y no sencillamente al Dios de reino y de poder, el de gloria. No permitas que eso suceda. ¿Qué pasó aquí con la palabra? Si yo miro aquí la escritura, verso 9 dice: dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. Mira lo que está mostrando la palabra. O sea, Dios mismo obra a través de la vida de Nehemías y muestra, le dice al pueblo: devuélvanle a la gente lo que ellos sencillamente colocaron como parte de ese compromiso que adquirieron, porque el objetivo ¿cuál era? Levantar el pueblo, levantar los muros, reedificar la ciudad. ¿Y cómo iban a hacerlo si su parte económica estaba debilitada? O sea, Satanás siempre tratará de debilitar tu economía. Habrá un trato fuerte en tu economía, pero ahí es donde tú te debes levantar en el nombre de Jesús, orar a Dios, clamar al Señor. Así como el pueblo clamó, así como el pueblo presentó su petición a Nehemías, y Nehemías a su vez supo qué hacer, cómo el Señor obviamente se iba a glorificar, cómo Dios iba a obrar en el corazón de ellos. No te dejes desviar, levanta tus muros, pese a que haya problemas financieros muchas veces, sigue edificando tu muro para que el Señor se glorifique en tu vida, para que el Señor efectivamente haga la obra, iglesia. Eso es lo que necesitamos ver fielmente en nuestras vidas. Finalmente, mira el capítulo 6.
Dice el verso 1, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Sabes que empieza acá una persecución terrible? En tu casa tú lo puedes leer más detenidamente. Por tiempo no lo podemos hacer ahora, pero en el contexto del capítulo 6 lo que la palabra está mostrando es que ya no eran solamente Sanballat, Tobías, sino aquí aparece otro personaje que era Gesén el árabe, y lo que ellos hacen es tratar de engañar a Nehemías, pero lo que querían realmente y se iba a iniciar era una persecución terrible. Había blasfemias, había mentiras, había peligro de muerte sobre el mismo pueblo, pero el pueblo permaneció firme pese a esa persecución que el enemigo quiso traer sobre su vida. El pueblo continuó adelante. Yo quiero que tú te preguntes, ¿cuántas veces te has sentido perseguido? Y cuando digo perseguido es por tu fe, por lo que tú eres en Cristo, por lo que tú eres en el Señor, por lo que el Señor ha obrado en tu vida. ¿Cuántas veces el enemigo se ha levantado, aún con tu propia familia, para que te sientas perseguido? Y esto no es nada nuevo, porque el Señor obviamente lo había dicho, los enemigos serán los de su propia casa, pero ¿cuál será la esencia? Porque en tu corazón está Cristo. Tú debes continuar adelante y ante la persecución no te puedes dar por vencido. Debes continuar edificando esos muros hasta que llegues a este punto. Mira lo que dice verso 15. Fue terminado, estoy en Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Cuántos días? 52. En otras palabras, edificaron el muro en 52 días, pero quiero decirte que fueron 52 días donde el enemigo atacó fuertemente para que ellos no edificaran el muro. Pero ¿cuál fue el resultado de su fe? ¿Cuál fue el resultado de su perseverancia? ¿Cuál fue el resultado de estar orando y dependiendo de Dios? Que terminaron el muro. Con todo esto, lo que te quiero decir, iglesia, es que pese a lo que el enemigo intente hacer, pese al tiempo, los ataques que vengan sobre tu vida, tú vas a llegar a un final, y debe ser un final en victoria, donde tú puedas levantar los muros a tu alrededor, las cosas que el Señor tiene preparadas para tu vida, los planes, los propósitos del Señor, no importa cuánto tiempo pase. Finalmente, si tú estuviste tomado de la mano del Señor, Dios te llevará a una victoria indudable sobre tu vida, porque Dios estará contigo siempre todos los días de tu vida. Esa es la convicción que debes tener. Levanta muros a tu alrededor, camina con el Señor. Vale la pena servir a Dios. Si tú que me escuchas le sirves al Señor, créeme que debes continuar adelante, no te desanimes. Vendrán muchos ataques y a través de nuestra vida cristiana el enemigo seguirá atacando, pero cuando él encuentra hombres y mujeres valientes que son capaces de creerle, que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de nuestro Señor, Dios nos va a dar la victoria. Los muros van a ser terminados, la ciudad va a ser edificada, la obra que podamos hacer para Cristo en esta tierra terminará y se cumplirá el plan y el propósito de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Créelo fielmente porque el Señor está contigo. No te des por vencido. Antes esos ataques te deben dar más fuerza, creyendo fielmente que cuando el enemigo ataca es porque estás haciendo las cosas correctamente para Dios, es porque estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Así que adelante, no te desanimes, recobra fuerzas en esta hora, ora, vigila, desecha los miedos, los temores, trabaja fielmente en lo que el Señor te entregue. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Continúa adelante, porque el Rey de Gloria estará contigo todos los días de tu vida, hasta que Él venga por nosotros en las nubes, o hasta que Él te llame a su presencia. Padre, yo te doy el honor y la gloria en esta hora. Te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, que si hay alguno que se sienta desanimado en esta hora, tú renueves sus fuerzas, Señor. Levanta sus manos, Señor, que esta palabra haya llegado a lo profundo de cada corazón, Señor.
que esta palabra nos reconforte, nos dé la fortaleza para continuar adelante, Señor. Sabemos que tú eres escudo alrededor nuestro, sabemos que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, Señor. Tú, Señor, nos defiendes, nos guardas, nos cuidas. Ayúdanos a que haya un pueblo, una iglesia que camine contigo todos los días de su vida, que levantemos esos muros de protección para nuestras vidas, nuestras familias, el ministerio, para tu iglesia, Señor. Muros que sean levantados, Señor, que defiendan, Señor, fielmente nuestras vidas ante los ataques del enemigo, Señor. Hoy te lo pedimos, hoy te damos las gracias, Señor, la gloria y la honra. Bendigo cada vida que ha escuchado este mensaje en esta hora y te pido que tu plan, tu propósito divino se cumpla sobre ellos, Señor. Te lo pido, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Bendiciones grandes en Cristo Jesús. Si no pudiste escuchar la totalidad del mensaje, toma unos minutos y hazlo, compártelo con otros para que muchos más edifiquen muros a su alrededor y vean que Dios siempre va a estar con nosotros, que no importa el ataque del maligno, Dios siempre nos defenderá, Dios siempre nos cuidará y levantará bandera delante de cada uno de nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Mañana, como lo hacemos todos los días, estaremos 9 de la mañana para que recibas otro mensaje de parte de nuestro Señor. Abrazos en Cristo Jesús.